El caballo de Troya del siglo XXI no está hecho de madera. Está construido con concreto, acero y fibra óptica. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos, ahora se vuelve un arma geopolítica. Originalmente, buscaba conectar con mercados que compraran productos chinos. Pero como algunas de sus promesas de prosperidad no se han cumplido, su propósito ha pasado a ser una red militar encubierta. En este video verás cómo Pekín transforma corredores económicos en bastiones militares. En 2013, el presidente chino Xi Jinping presentó una visión ambiciosa, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Promocionada como un renacimiento moderno de la antigua Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta prometía inaugurar una nueva era de cooperación y desarrollo económico global. China prometió miles de millones en inversiones en infraestructura en Asia, África y Europa. Los críticos señalaron que muchos proyectos parecían estar estratégicamente ubicados en zonas de importancia geopolítica, a menudo cerca de puntos críticos marítimos o en países con valiosos recursos naturales. En Pakistán, China construyó el puerto de Gwadar, brindando acceso directo al mar Arábigo y rutas clave para el transporte de petróleo. En Sri Lanka, China controla el puerto de Hambantota en rutas clave del Océano Índico. En Djibouti, un puerto y centro logístico construido por China proporciona una base en la entrada del Mar Rojo. Todos estos puertos de la iniciativa de la Franja y la Ruta fueron diseñados para recibir buques navales chinos. Nuevas vías férreas y autopistas podrían facilitar movimientos rápidos de tropas. Y el componente de la Ruta de la Seda Digital creó una infraestructura de telecomunicaciones centrada en China que podría ser utilizada para comunicaciones militares y recopilación de inteligencia. ¿Pero realmente China tendría acceso a esta infraestructura en una crisis? La respuesta es muy probablemente sí. Muchos de los países que reciben préstamos de la Franja y la Ruta han tenido dificultades para pagarlos. Esto significa que los países tienen que aceptar condiciones permisivas o incumplir y entregar el control del activo estratégico a China. Esta diplomacia de la deuda le da a China una enorme influencia sobre países pequeños como Sri Lanka, Laos, Zambia, Djibouti y Montenegro. China abrió su primera base militar en el extranjero en Djibouti en 2017 junto a un puerto comercial financiado por la iniciativa de la Franja y la Ruta. Imágenes satelitales revelaron la construcción de aeródromos de grado militar en puertos que supuestamente eran civiles. Buques de guerra chinos han usado instalaciones de la iniciativa de la Franja y la Ruta para reabastecimiento y proyección de poder. Para analizar las implicaciones militares de la iniciativa de la Franja y la Ruta, debemos revisar un caso de cómo el Partido Comunista Chino emplea la diplomacia de la deuda en el extranjero. Iniciaremos con uno de los proyectos clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el puerto de Gwadar en Pakistán. En la desembocadura del Golfo Pérsico, el puerto marítimo de Gwadar ha transformado una tranquila aldea de pescadores en un punto focal de interés geopolítico. Gwadar es un componente clave del corredor económico China-Pakistán, con China invirtiendo aproximadamente $40.000 millones en infraestructura pakistaní. Mientras que Pakistán ve el corredor económico China-Pakistán como una oportunidad económica, las especificaciones del puerto sugieren posibles aplicaciones militares. La instalación de aguas profundas puede albergar grandes embarcaciones, incluyendo buques de guerra, con capacidades de carga y descarga de alto nivel y profundidades de muelle de al menos 10 metros. Algunos miembros del ejército chino han insinuado el potencial de Ecuador como una base para la Armada del Ejército Popular de Liberación. Algunos analistas sugieren que el puerto podría albergar pronto una cantidad considerable de barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación, extendiendo significativamente el alcance naval de China en la región del Océano Índico. El puerto ha enfrentado dificultades para atraer tráfico marítimo, lo que pone en duda su viabilidad económica. Y los grupos terroristas en la región no solo ahuyentan los intereses comerciales, sino que también hacen necesarias medidas de seguridad más estrictas. La ubicación y especificaciones de Gwadar lo hacen un candidato ideal como centro logístico para apoyar operaciones militares en el Océano Índico. Cuando los analistas concluyeron que podía ser una base naval de la Armada del Ejército Popular de Liberación, examinaron más a fondo otros proyectos similares de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Uno de estos desarrollos es un enorme complejo turístico en Camboya, que ha llamado la atención por su pista de aterrizaje inusualmente larga y su puerto de aguas profundas.
El desarrollo de Koh Kong en Camboya presenta la fachada de un turismo de lujo, mientras alberga infraestructura que sugiere aplicaciones militares. El aeropuerto Dara Sakor cuenta con una pista de aterrizaje de 3 kilómetros de largo, superando a las de los principales aeropuertos internacionales de Camboya y comparable a las pistas de las islas artificiales de China en el Mar de China Meridional. El puerto de aguas profundas está diseñado para acomodar embarcaciones mucho más grandes que un crucero o un carguero típico, con especificaciones que permiten el atraque de destructores chinos. Estas instalaciones sobredimensionadas están en línea con los crecientes lazos militares entre Camboya y China. Ambos países han hecho ejercicios conjuntos y aumentado la cooperación en defensa, con China dando ayuda militar y entrenamiento a Camboya. Los informes sobre un acuerdo secreto que permite al Ejército Popular de Liberación utilizar la base naval de Ream en Camboya con fines militares han intensificado el escrutinio, a pesar de las negativas del gobierno camboyano. El proyecto de Koh Kong integra una zona de desarrollo de inversión Camboya-China, el mayor de la iniciativa de la Franja y la Ruta hasta ahora. Esta zona entrelaza aún más los intereses militares y económicos en la región, lo que podría inclinar el equilibrio de poder en el sudeste asiático. Y esta estrategia de combinar infraestructura civil y militar representa un desafío único para cualquier país que busque contrarrestar la influencia de China. No todas las aplicaciones militares de la Franja y la Ruta son de concreto. La Ruta de la Seda Digital refuerza las capacidades militares de China al establecer bases para el dominio en telecomunicaciones y control de datos. 79.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la inversión de China en infraestructura digital en 70 países. Empresas chinas han terminado 12 cables submarinos en el sudeste asiático y trabajan en 20 más. La expansión de redes 5G chinas preocupa a expertos en ciberseguridad, que advierten sobre vulnerabilidades que permitirían al gobierno chino acceder a datos y comunicaciones sensibles en países socios. Esta red podría ser utilizada para vigilancia, espionaje e incluso ciberataques a escala global. La integración de ciudades inteligentes y puertos inteligentes amplía aún más el alcance de China, lo que potencialmente permite la vigilancia y el control de la población, además de generar preocupaciones sobre la exportación de modelos de gobernanza autoritarios. La integración del sistema satelital Beidou mejora las capacidades militares de China, especialmente en control de mando, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Al crear un sistema de navegación satelital independiente, China se ha protegido de depender del sistema de posicionamiento global controlado por Estados Unidos y ha obtenido la capacidad de potencialmente negar servicios de posicionamiento a sus adversarios en regiones específicas. Esta combinación permite mejorar la logística militar y las capacidades operativas a lo largo de grandes distancias. Además, las enormes cantidades de datos recolectados de países socios pueden ser aprovechadas para fines militares y de inteligencia. La Ley de Transporte de Defensa Nacional de 2017 y la Ley de Movilización de Defensa Nacional de 2010 establecen que los proyectos de infraestructura civil, incluidos los en el extranjero, deben cumplir con los requisitos de defensa nacional. Estas leyes otorgan al Ejército Popular de Liberación la autoridad para requisar recursos civiles y establecer sistemas para transferir materiales estratégicos al ejército. Esta ventaja informativa hace que cada vez más rincones del mundo sean potencialmente inseguros para los adversarios de China. Durante décadas, el ejército de los Estados Unidos operó con casi total impunidad en toda la región del Indo-Pacífico. Actualmente, esa libertad de movimiento enfrenta grandes retos por la expansión de la infraestructura de doble uso de China. El Pentágono enfrenta una nueva realidad. El mapa de instalaciones militares accesibles en Asia se reduce rápidamente, lo que representa un gran desafío para los planificadores y responsables de políticas de Estados Unidos. La estrategia de negación de acceso y área de China, respaldada por sistemas avanzados de misiles, defensas aéreas y activos navales, tiene como objetivo impedir que los adversarios entren o operen dentro de regiones específicas. Los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta afectan la planificación militar de Estados Unidos de diversas formas. Los puertos en Pakistán y Sri Lanka podrían potencialmente negar el acceso a puntos críticos de estrangulamiento marítimo. Los aeródromos de doble uso y los centros logísticos amplían la capacidad de proyección de poder y vigilancia de China. El componente de la Ruta de la Seda Digital crea infraestructura de telecomunicaciones China, útil para comunicaciones militares y recolección de inteligencia.
Estados Unidos y sus aliados están explorando respuestas a estos desafíos que incluyen inversiones en capacidades de ataque de precisión de largo alcance y sistemas no tripulados para contrarrestar la estrategia A2AD de China. Mark Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, dice que China usa inversiones en el extranjero para influir en la seguridad de otros países. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2017 advirtió que China desarrolla capacidades militares para impedir el acceso estadounidense en crisis. Durante años, Xi Jinping ha sido constante en su deseo de recuperar Taiwán. Donald Trump habla de tomar Groenlandia. Entramos en un periodo volátil y es esencial que todos permanezcamos atentos a estos acontecimientos. Mantente atento a este canal para más actualizaciones que llegarán pronto.